Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. Rogamos, Padre, que podamos escuchar tu voz y que no permitas que los labios falibles de tu siervo sean de alguna manera impedimento para tu palabra suficiente e infalible. Que podamos ver a Cristo y su gloria en medio de todo esto en nuestra oración. En Cristo Jesús. Amén. Le damos las gracias al Señor nuevamente por la oportunidad y el privilegio de que podamos estar reunidos como cuerpo de Dios, reunidos como casa de Dios en adoración al que vive y al que reina. De hecho, el tema de hoy está intrínsecamente ligado a la alabanza, está ligado a la adoración. Sin embargo, al mismo tiempo, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo por el libro de Éxodo, en la serie que ya saben hemos titulado Éxodo, un grandioso libertador. ¿Se han dado cuenta, mis amados hermanos? Nos encontramos en la porción, en la sección que aborda el peregrinaje del pueblo de Israel, el caminar que sigue al Éxodo. Y hemos sido convencidos por su palabra de que Dios no solamente salva a su pueblo para dejarlo en el desierto a que se defienda como pueda, sino que Dios salva a su pueblo, lo guía como un buen pastor por verdes praderas y saludables manantiales hacia la tierra prometida. Y todo esto lo hace disipando el temor y la duda de su pueblo al caminar, al verlo obrar poderosamente, precisamente a favor de su pueblo. Todo este peregrinaje, mis amados hermanos, que comenzamos a ver, toda esta historia nos está apuntando hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro propio peregrinaje espiritual. Si recuerdan, hermanos, la semana pasada llegamos al clímax, a la culminación de lo que podríamos llamar el momento más intenso de la salida de los israelitas de Egipto, en la gloriosa victoria de nuestro Señor en el Mar Rojo. Nuestro texto hoy nos va a mostrar de una manera palpable, casi audible, podría inclusive decir, cuál es el resultado de ser testigo de la mano extendida, la mano poderosa de Dios en favor de su pueblo, extendida para salvación. Acompáñenme al versículo 31 de Éxodo 14, donde concluimos, ¿cierto? Dice el texto: y vio Israel, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo que hizo, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mis amados hermanos, la mano extendida de Dios en salvación debe ser respondida o contestada por la jubilosa alabanza de su pueblo. Y mis amados hermanos, eso es precisamente lo que vamos a ver en esta notable y preciosa, mejor dicho, porción de la Escritura, que si se dan cuenta pasa de la narrativa a la poesía, pasa de la narrativa al canto. Y es por eso que hemos titulado el mensaje de esta mañana un canto de salvación. Y al titular un canto de salvación, inicio haciendo una pregunta a la congregación. No tiene que respondérmela a mí, es una pregunta para que se responda usted mismo.
hay una canción en su corazón? Y si la hay, ¿de qué trata la canción que hay en su corazón? El cántico que vemos aquí, aún en los límites del Mar Rojo, como leímos hace un momento, celebra la obra de Dios en favor de su pueblo y las implicaciones directas de la obra de Dios. Si puso atención a lo que hemos estado leyendo a lo largo de esta serie, ahora cobra sentido las 10 plagas. Ahora cobra sentido la ruta que a primera vista parecía ilógica del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, porque había un propósito. Dios tenía la intención de glorificarse de manera universal y su pueblo iba a ser instrumento de eso. Los egipcios también iban a ser instrumento de ese propósito de glorificar a Dios. Todo es para la gloria de Dios, todo es por Él, de Él y para Él. Sea su nombre bendito por siempre. De modo que el propósito de todos estos eventos era que el nombre de Dios fuera exaltado. Exaltado en la justicia hacia los egipcios, exaltado en la misericordia al pueblo de Israel y conocido universalmente. Su pueblo, el pueblo de Israel, iba a ver a través del juicio a los dioses egipcios que no había Dios fuera de él. Y sobre todas las cosas, que no hay imperio, no hay rey, no hay gobierno que pueda oponerse al Santo de Israel. Ahora, hermanos, nuestra meditación esta mañana viene precisamente de ese canto. Un canto interesante en una estructura de 3 estrofas, que las voy a ir señalando en su momento, que el tema se nos resalta en la primera parte del versículo 1 y en el versículo 21. El tema de la canción, Éxodo 15:1, la primera parte. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Cuál es el cántico, mis amados hermanos? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El estribillo lo encontramos en el versículo 21. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Ok? Ahora, hermanos, ese es el tema de la canción. El Señor se ha magnificado, el Señor se ha engrandecido. Y es interesante notar, hermano, que la palabra que se traduce canto, cántico, como ven ahí, aparece al menos 90 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece formalmente es aquí, en el versículo, capítulo 15, en respuesta a lo que sucedió en el capítulo 14. No obstante, llama la atención, este es el canto más antiguo que hay en las Escrituras, y de hecho, este canto que vamos a leer hoy influencia todos los cantos del Antiguo Testamento. Y tiene que ver, o tiene que hacer referencia a aquellos quienes han visto la mano de Dios a favor de ellos. Es lo que pudiéramos llamar el canto de los redimidos. ¿Okay? Esta canción no solamente era el himno 1 del himnario hebreo, sino que apunta a más. Es
un recordatorio de que los redimidos tenemos una canción. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 15, versículos 2 al 3. Esta es la visión de Juan. Y noten la descripción que da el apóstol. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie, ¿dónde? Sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Dónde están los israelitas ahora mismo? En el mar. Todavía están precisamente en el mar, luego de haber vencido a Faraón y su ejército. Note aquí el versículo 2 termina diciendo, con las arpas de Dios. Se le fueron dadas arpas a los santos. Y note lo que dice el versículo 3. Y cantan, ¿qué cosa? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí quiero llamar su atención, mis amados hermanos, no eran que estaban cantando una canción a Moisés, sino que la referencia es el cántico de victoria al que estamos adentrándonos hoy. Que todo apunta verdaderamente al canto del Cordero. Los redimidos tienen un canto al Cordero en su corazón. Como ya mencioné, mis amados hermanos, la escritura del Salmo tiene 3 estrofas. Todas ellas van a iniciar con alabanza al Señor y concluye con lo que el Señor hace en juicio a los egipcios. Ese va a ser el patrón que vamos a ver en todas las estrofas. Primera estrofa, versículo del 1 al 5. Segunda estrofa, versículo del 6 al 10. Tercera estrofa, versículo del 11 al 18. Esa es la progresión del canto. Y el tema, cantaré a Jehová porque se ha magnificado grande. A lo primero que quiero llamar su atención, mis amados hermanos, es a lo que se está dando aquí. Hay una exaltación, adoración al nombre de Dios. La alabanza es el uso de frases, expresiones o discursos que sean de exaltación o favorable en reconocimiento de los méritos o cualidades de alguien. En el caso que nos acontece, nos estamos refiriendo a los méritos inigualables de nuestro Dios. Pero lo primero que quiero que noten, mis amados hermanos, es que la alabanza, al igual que la adoración, se fundamenta en el conocimiento de la persona y la obra de Dios. ¿Qué es lo que van a cantar los israelitas aquí? ¿Qué es lo que cantan los israelitas en los salmos? ¿Qué es lo que se ve en los otros salmos o cantos que vemos a lo largo de la escritura? Se está cantando verdades con respecto a la persona y la obra de Dios. Y aquí tenemos nuestra primera lección, mis amados hermanos. Lo que usted y yo cantemos, ya sea en nuestro culto de adoración, y permítanme añadir inclusive en nuestras residencias, debe reflejar lo que conocemos. Lo que cantamos debe reflejar la verdad que Dios ha revelado acerca de él. Decía el Señor a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Y así habemos muchos, movidos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y ya les he dicho, hermano, un montón de veces, no es que las emociones estén mal, no es que los sentimientos sean malos,
son necesarios, son dados por Dios. No obstante, nuestros sentimientos deben estar sujetos a la verdad y deben actuar conforme a la verdad. Y Dios ha revelado su carácter, su persona, su obra en su palabra. Dios no es lo que yo quiero que sea, Dios es lo que es. Dice el Señor, lo hemos visto en Éxodo 3, yo soy el que soy. Yo no defino a Dios. Mis experiencias no definen a Dios. Su palabra, su obra, su persona lo define. ¿Ok? Y nos compete entonces a nosotros ver en esta mañana qué nos dice este canto acerca de la persona y la obra de Dios. Quiero que sepan, hermanos, precisamente el cantar la verdad de Dios, el conocer su verdad, es lo que nos va a ayudar en nuestro peregrinaje espiritual, mis amados hermanos. La verdad de quien es Dios, la verdad de lo que hace Dios, es el sustento de nuestra fe. Eso es lo que vamos a ver aquí, hermanos. El canto de Moisés iba a ser el canto que iba a marcar el caminar o el peregrinaje de los israelitas. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Es mi aplicación o mi intención que podamos ver en estas tres estrofas, tres cosas. La primera, el Dios de mi salvación. El Dios de mi salvación. En segunda instancia, en la segunda estrofa, al Dios poderoso. Y en la tercera estrofa, al Dios de mi esperanza. El Dios de mi salvación se nos revela en este canto. Al Dios poderoso se nos revela en este canto. Y al Dios que es nuestra esperanza. Continúa diciendo el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Algunas versiones dicen he triunfado grandemente. No obstante, consideramos que la profundidad se encuentra en la palabra exaltado o magnificado. Dios estaba mostrando su soberanía, su superioridad por sobre todas las cosas, incluyendo a sus enemigos. Ahora, hermano, algunas personas tienen problemas con la autoexaltación del Señor, principalmente personas incrédulas. Ven la autoexaltación del Señor como narcisismo, como ese despliegue de querer mostrarse superior a todas las demás cosas, como un acto de desprecio. No obstante, el narcisismo no es lo que Dios está haciendo aquí. El narcisismo es un amor exagerado hacia uno mismo, en términos generales. Ahora, hermanos, no existe amor exagerado hacia Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es infinitamente bueno. ¿Okay? No hay límites en cuanto tienen que amar a Dios, porque Dios es bueno, ¿cierto? Si Dios no se amara a Él mismo, Dios estaría haciendo malo, porque amar a Dios es el mayor bien, ¿cierto? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la única manera en que se puede amar a Dios y al único que se le debe amar de esa manera. Nuestro Dios, mis amados hermanos, no es narcisista. El amor o la autoexaltación son resultados de su amor. Son una manifestación de su bondad. Salmo 119, 68, permítame leérselo
brevemente. Salmo 119, 68. Pequeños desperfectos técnicos. Salmo 119, 68. Dice la palabra del Señor: bueno eres tú, y ¿qué más es? Bienhechor, enséñame tus estatutos. Esta es una declaración del carácter, de la naturaleza de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él es bueno. La bondad de Dios es uno de sus atributos. Y mis amados hermanos, cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, por lo general tienen en mente las cualidades morales de Dios que hacen que su pueblo lo llame bueno, perfecto, y en particular una referencia a su generosidad cuando su pueblo lo llama misericordioso. Voy a poner un ejemplo en nuestro texto, versículo 13, adelántese por un momento. Dice el versículo 13 del capítulo 15: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a santa morada. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Que Dios es bueno. Su naturaleza no le permite ser otra cosa que bueno. Dios es el mayor bien, y como el mayor bien, tiene que amarse a sí mismo, tiene que exaltarse a sí mismo. Es más, mis amados hermanos, la autoexaltación del Señor precisamente nos guarda del narcisismo nuestro. Nos quita esa centralidad de que yo soy el centro del mundo y de que yo soy lo más hermoso que hay, y nos ayuda a ver a Dios, que es lo más hermoso que hay y que realmente satisface cada uno de los aspectos y las áreas de mi vida. El punto de las Escrituras es Dios exaltándose a sí mismo en Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. La autoexaltación de Dios, mis amados hermanos, para usted y para mí es un acto de amor, porque nos apunta al mayor bien, que es Dios mismo. Así que Dios no está siendo narcisista, sino Él está demostrándole a su pueblo: Él es su mayor tesoro, Él es su esperanza, Él es su protector. Note lo que dice el versículo 2 del canto: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y aquí la referencia es fuerza más que refugio en este caso, aunque sin duda fortaleza y refugio aplican. Pero el Señor es nuestra fuerza y nuestra canción, porque Él ha sido nuestra salvación. O en este caso, ha sido la salvación de su pueblo. ¿Lo ve ahí? A esto nos referimos. Está en su corazón la canción del redimido. No de la banda, sino del que ha sido redimido por Cristo. ¿Ok? Eso es lo que se nos está llamando aquí, a ver, a reconocer quién es Jehová en virtud de lo que Él ha hecho. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra canción, Él es nuestra salvación. Note lo que continúa diciendo el versículo, esta parte es muy importante. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ahora, mis amados hermanos, esta declaración, mis amados hermanos, tiene unos profundos
tintes de pacto. Tiene profundos indicios de que se está hablando de una relación formal. Luego vino a él, es Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hay un hijo de promesa. Génesis 46, un poquito más adelante, versículo 3. Y dijo: yo soy Dios. ¿El Dios de quién? El Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Eso fue palabras a Jacob. Versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Ok? Todo esto es en virtud de la promesa hecha a los patriarcas. Y de nuevo, hermanos, por eso es que es importante leer el Éxodo como lo que es parte del hilo que nos relata la historia de la redención. No es solamente una historia de reivindicación social, sino que es la continuación del Génesis. Nos está mostrando el avance del plan de redención y la promesa hecha por Dios. Nos está recordando que Dios tiene un propósito de restaurar todas las cosas en Cristo. Todo aquello que se perdió en la caída, la meta es restaurarlo. Y uno de los instrumentos para hacer eso es redimir un pueblo para su gloria. Esa es la razón. ¿Ok? Acompáñenme al capítulo 17 de Génesis para que veamos la promesa específicamente. Génesis 17, 6. El Señor le dice a Abraham: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Él sería su Dios y ellos su pueblo. Y noten, ellos también son su hijo. Para que podamos entender el canto que se está cantando aquí, mis amados hermanos. Éxodo capítulo 4. Versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. He leído estos pasajes, hermanos, para que podamos ver en qué sentido es que el Salmo está diciendo aquí: este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, en este caso Abraham, Isaac y Jacob, y lo enalteceré. Su pueblo también es su hijo. Esta parte, mis amados hermanos, le da un sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Habla acerca de las implicaciones de su salvación. Su salvación implica que son hijos. Y yo puedo hacer la pregunta a la congregación: ¿eres hijo? ¿Eres parte de la comunidad del pacto? Mis amados hermanos, es mi menester recordar que solamente en Cristo somos hechos parte de la comunidad. Solamente en Cristo somos hechos hijos. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación de Jehová me hace hijo
de Dios. Aquí hay otra descripción acerca de la persona y el carácter de Dios. Dice el versículo 3, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Mis amados hermanos, esta declaración contradice totalmente la imagen que tienen algunos de quién es Dios. Algunos inclusive pueden ponerlo en contradicción porque dicen Dios es amor, y si Dios es amor, Dios no puede ser un guerrero. Pero mis amados hermanos, es precisamente por amor a la gloria de su nombre y por amor a su pacto que Dios es un guerrero, varón de guerra, alguien sazonado en la batalla, alguien que sabe lo que es la guerra, cómo hacerla y sobre todas las cosas con el poder de vencer a todos sus enemigos. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Y la demostración la vemos precisamente en el versículo 4. Jehová es varón de guerra es su nombre es Jehová, perdón. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos, ¿dónde? En el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Faraón y su ejército eran la potencia más grande de la época, pero Jehová es un varón de guerra. De hecho, fue Jehová quien le declaró la guerra a Faraón, ¿cierto? Y con lo mejor de su ejército, Faraón no fue rival para la omnipotencia de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Moisés cuando llegó a la presencia de Faraón? Jehová dice, deja ir a mi pueblo, y si no, en pocas palabras, estoy parafraseando, aténganse a las consecuencias. Eso es una declaración de guerra, mis amados hermanos. Y de igual manera, quiero que sepan, Dios está en guerra contra Satanás, contra los principados, potestades, contra el pecado y todo aquel que se opone a su causa desde el día 1. El Señor es varón de guerra del principio. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás. Ahí se nos está mostrando el evangelio, ¿cierto? No obstante, el evangelio se nos muestra en el trasfondo de una guerra. ¿Quién pondrá la enemistad, mis amados hermanos? Dios mismo iba a poner la enemistad, porque Jehová es varón de guerra. Él vence a sus enemigos. No hay enemigo más poderoso que Él. Y mis amados hermanos, esto nos apunta también al juicio de Dios. A veces tenemos una imagen errada de nuestro Señor, santo, todopoderoso. Algunas veces nos lo imaginamos como un Señor barbudo sentado en una nube, echando chistes, tomándose una daiquiri y regalándole todo lo que la gente le pide a Él acá abajo. No obstante, mis amados hermanos, el Señor es un padre que ama a sus hijos, pero está en contra de sus enemigos. Y eso es importante comprenderlo. Miren la imagen que, por ejemplo, nos da Apocalipsis capítulo 19 con respecto al juicio de Dios. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Saben a quién se está refiriendo ahí, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Y note qué es lo que hace el fiel y verdadero en la visión de Juan. Y con justicia, esa parte es muy importante, ¿qué hace? Justa y pelea. La gente piensa que cuando el Señor venga va a venir como lo ven en la foto o en la película del Señor, ese barbudo, flaquito, ese que qué buena gente, él es puro amor. ¿Ok? Pero precisamente por ser puro amor también es justicia y también es fuego consumidor. Miren el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de lavanda, de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con mano blanda, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Jehová es un varón de guerra. Note lo que dice el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. A sus enemigos, los que se oponen a su causa, los que se oponen a su pueblo, Dios les ha declarado la guerra. Satanás es primero. ¿Okay? Faraón experimentó un poquito de eso, ¿cierto? De eso están cantando aquí. Lo cual me lleva precisamente a la segunda estrofa, donde se nos recuerda que Dios es poderoso. Lea conmigo el versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, las consumió como la hojarasca. Versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Es lo que se nos está diciendo aquí. ¿Okay? Los enemigos tenían un plan, pero quiero que noten primero que lo que se exalta aquí es la diestra del Señor. Ya hemos mencionado, mis amados hermanos, que la diestra de Dios es una representación del poder de Dios para ejecutar su voluntad. ¿Ok? Y lo que se nos está diciendo aquí es que la mano de Dios se movió en juicio en contra de los enemigos del Señor. Noten, ¿se acuerdan el problema que tenían los israelitas, que no los mandaron a buscar su paja y toda la cuestión que tenían que hacer para construir lo que Faraón quería que construyera? El Señor está diciendo que sus enemigos fueron consumidos como hojarasca, en alusión a eso. El juicio de Dios en contra de sus enemigos es severo. Noten lo que les mencioné a partir del versículo 9, vamos a leerlo nuevamente. El enemigo planeó, el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Ese era el plan, esa era la intención. Pero noten el contraste precioso del versículo 10. Soplaste con tu viento y se acabaron las intenciones del enemigo. Ese es el parafraseo de esa línea. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas, lo que se opusieron al Señor. Ahora, mis amados hermanos, esto nos llama a la reflexión. Salmo 2:1 nos recuerda la situación que hay entre el hombre caído y Dios. Salmo 2 nos dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ese es el estado natural del hombre caído, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros, ¿qué cosa? Sus cuentas. Nosotros no rendimos cuenta a nadie. Versículo 4. El que mora en los cielos se pone triste. Es lo que dice su versión, hermano. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los que son contrarios a la causa, mis amados hermanos, son enemigos de Dios. Piénselo por un momento, porque usted y yo podemos decir: ay, Faraón se la ganó.
Bien hecho, y cuando sacamos nuestra pandereta y cantamos a caballo y a jinete, perfecto. Pero hemos de recordar que todos en algún momento fuimos o somos enemigos de Dios. Y que en algún momento éramos merecedores del mismo juicio que merecieron los egipcios. Podemos irnos lejos, eso no es conmigo, pero nosotros caídos estamos en enemistad con Dios. En amor al mundo estamos en enemistad con Dios. Dice la Escritura, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso nos pone entonces a exposición de la ira de Dios en este juicio. Es por eso que todos necesitamos un Salvador. Aquel que vendría prometido desde el principio con la intención de perdonar nuestros pecados y propiciar la ira de Dios para que entonces podamos tener paz con Dios y no ser enemigos de Dios. Solamente por gracia, mis amados hermanos. ¿Saben qué otra cosa tenemos que recordar de esta porción? Que me recordaron la frase de que se hunden y se ahogan y les cae el agua. También nos hace reflexionar que la razón por la que el Señor está bendiciendo a su pueblo y está protegiendo a su pueblo es porque han estado o se identifican con la causa del Señor. Y mientras el pueblo se identifica con la causa del Señor, todo va bien. Pero saben, hermanos, que ha pasado lo contrario. Acompáñenme, por ejemplo, a Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2. Si pensamos que solamente los egipcios están expuestos a juicio divino por alguna razón. Miqueas capítulo 2, versículo 8 es una palabra profética de parte de Dios para su pueblo. Y noten lo que dice el versículo 8. El que ayer era, ¿qué cosa? Mi pueblo que hizo hoy se ha levantado como enemigo de sobre el vestido, quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. ¿Lo ven? El pueblo también, si se desalinea con la causa, se está poniendo en contra de la voluntad de Dios. Y hermano, ponerse en contra de la voluntad de Dios nunca sale bien. No seamos nunca agarrados luchando contra lo que Dios quiere hacer. Dios nos guarde y nos libre de eso. Hay una razón por lo que el Señor dice en Isaías: ¡ay de aquellos que a lo que Dios dice bueno, ellos dicen malo, y a lo que Dios dice malo, Dios dice bueno? ¿Por qué? Porque precisamente están en contra de la corriente. Eso fue lo que experimentaron los egipcios. Ahora, eso fue juicio para los egipcios, pero los israelitas vieron el poder de Dios a favor de su pueblo. Lo más peligroso y más temible de la época eran los egipcios, ¿recuerdan? Apenas vieron los caballos, apenas vieron el carro, ¿qué dijo todo el mundo? Algunos, Moisés no lo dijo. Vamos a regresar, esto no puede ser. Tú estás viendo el ejército que viene ahí, los caballos, los carros, la tecnología nos van a desaparecer en un momentito. Salió, como ya le dije, el temeroso. Ya yo se los había dicho, teníamos que quedarnos. Pero ¿saben qué demostró el Señor? Que usted con Dios, mis amados hermanos, son invencibles. Nadie puede vencer al poderoso Israel. Nadie puede torcer su plan. Si el Señor dijo, te voy a llevar a la tierra prometida, ¿quién me lo va a impedir? Nadie se lo va a impedir. Y eso debe ser recordatorio para usted en su peregrinaje, mi amado hermano, mi amada hermana. Confiar en la omnipotencia de Dios, en el brazo extendido. A veces vemos las películas cuando salen los héroes de acción en la época de Comando y creo que se llama Rambo, antes de que salieran los héroes flacos que eran después. Entonces, Bruce y esta gente de Duro de Matar, por ejemplo, eran todos musculosos, y cuando la gente veía que los hombres hacían así,
impresión, bueno, el brazo de Dios en favor de su pueblo es incomparable, mis amados hermanos. No se puede escribir el poder de Dios en favor de su pueblo. Nunca lo olvide, mi amado hermano, porque en nuestro peregrinaje se van a ver circunstancias complicadas. Va a parecer como que eso no lo podemos hacer. Esta iglesia no tiene la capacidad de hacer semejante emprendimiento. Eso es imposible. Es imposible. Nosotros no podemos atrever a decir que hay cosas imposibles en el ministerio y en la labor de Dios. ¿La hay? Para Dios no hay imposible. Y para Dios no hay cosas difíciles, como vimos esta mañana. Por ende, no hay imposible para Dios. Lo voy a repetir, hermano. Si usted considera que su matrimonio es imposible de restaurar, en el poder de Dios es restaurable. Si usted piensa que su hijo no tiene remedio, en el poder de Dios tiene remedio. Si usted piensa que su esposa es insoportable o su esposo no se aguanta, en el poder de Dios todo es posible. Nuestro peregrinaje es posible, hermanos. Me quedé solo, nadie me acompaña. No está solo. En el poder de Dios todo es posible. El pueblo de Israel vio la mano de Dios extendida y su mayor temor fue disipado en un abrir y cerrar de ojos. Lo que me lleva, mis amados hermanos, a la tercera estrofa y la culminación. Hasta aquí se nos ha exaltado la omnipotencia de Dios en favor de su pueblo, pero aquí nos vamos a dar cuenta que nuestra salvación no es algo de un momento y ya, sino que nuestra salvación tiene una perspectiva de consumación en el futuro. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Cuál es la referencia aquí, mis amados hermanos? Dios es indescriptiblemente único, sin comparación alguna. Todos los dioses que decían que eran dioses delante de Dios son como nada. Y es nuestra recordación también para nosotros, mis amados hermanos, en qué cosas tenemos puestas nuestras confianzas, porque ninguna son verdaderas. Solo Dios es inconmovible, solo Dios es certero, solo Dios es nuestra verdadera seguridad. No de que se nos describe quién es como Él, excelso en santidad, trascendente, capaz de hacer cosas impresionantes. Y de nuevo se hace la referencia a la diestra de Dios extendida. Ahora quiero que noten el versículo 13. Esa frase o ese verbo, condujiste, está en presente, futuro o pasado. Si usted conjuga ese verbo correctamente, ahí dice en pasado, acción hecha. ¿Ok? Aquí hay una soberana y potente declaración de fe. Condujiste en tu misericordia al pueblo que redimiste. Ya está hecho. Hemos llegado a la tierra prometida. Ojalá ese canto hubiera resonado cuando llegan las aguas de Mara. Ojalá ese canto hubiera resonado cuando venía la murmuración. Ojalá ese canto hubiera resonado cuando se dio la rebelión de Coré. Pero en ese momento se hizo una declaración de fe guiada por el profeta, desde luego, condujiste a tu misericordia a este pueblo que redimiste. Nuevamente recordándonos, hermanos, que es la gracia de Dios que nos sacó de donde estábamos, es la gracia de Dios la que nos limpió de donde estábamos, es la gracia de Dios la que nos llega a caminar por donde vamos, y es la gracia de Dios que nos llevará a la tierra prometida al final.
Nunca se nos olvide ustedes lo que es por su misericordia y que su vida nueva tuvo un precio. Somos el pueblo que Él redimió. Note lo que dice, ese pueblo que redimiste lo llevaste con qué cosa, de nuevo la referencia ahí, con tu poder a la santa morada en su presencia. Somos hermanos. ¿Dónde está Dios? Con su pueblo. Note que más dice, mis amados hermanos, el versículo 14. El efecto que debía producir la mano poderosa de Dios extendida. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab los sobrecogerá el temblor. A los valientes de Moab, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudece como una piedra. De nuevo, esta es una declaración. Ahora nosotros vamos para la tierra prometida con todo y estas personas van a estar, no van a querer ni hablar. Noten la confianza en el pueblo al momento de ser liberado por Dios. Al momento de recordar lo que Dios hizo por ellos. Moab, temor. Se van a cobardar la gente de Moab, los filisteos, no van a querer ni hablarnos de parafraseando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. El poder de Dios va con nosotros. ¿Recuerdan cuando llegaron a Jericó, hermanos, y mandaron a los 12 espías? ¿Qué fue lo que dijo Rahab cuando llegaron allá? Yo escuché lo que el Dios suyo le hizo a los egipcios, así que yo estoy de este lado, por la fe. Yo no sé lo demás, pero yo estoy de este lado, ¿cierto? Y escogió el gobernador, de luego. Pero el punto al que voy, mis amados hermanos, las obras de Dios preceden a su pueblo, van delante de su pueblo. Todo resultado de la extensión de la mano poderosa de Dios. Y noten, mis amados hermanos, cómo hace una referencia al Éxodo, si se ponen a ver. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado de este pueblo que tú rescataste. Pero, mis amados hermanos, esto es un reflejo de nuestro peregrinaje espiritual. No caigamos jamás en el engaño de que la vida del creyente es un jardín de rosas, todo huele a flores, arcoíris, por donde vamos, oro por todos lados. Ese no es el cristianismo o el peregrinaje cristiano. En el mundo hallaremos aflicción, específicamente si queremos obedecer al Señor. Pero el punto aquí es, a través de la oposición, en este caso, filisteos, llámenla como usted quiera, aquí hoy, el Señor nos lleva de su mano. Yo no sé qué hay 65 años después. Lo que sí les puedo decir, garantizar, hermano, que el Señor estará por su pueblo. Porque la meta es hasta que todos lleguemos al lugar de la morada que Él ha preparado. Dice el versículo 17: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Esa es la meta, mis amados hermanos. Y la esperanza es, vamos a llegar allá, no vamos a parar hasta que lleguemos ahí. ¿Cuál es su meta, hermano? ¿Tiene usted esa determinación? Ese es el canto que hay en su corazón, de que el Señor no nos va a dejar en el desierto, sino que nos va a llevar hasta la tierra prometida. Y note la declaración, versículo 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. Ese es nuestro anhelo, hacia allá vamos. Jesucristo reina
por siempre y para siempre. Eso es lo que es un canto de adoración, hermanos, es un canto de alabanza en virtud de haber experimentado la salvación del Señor. Dios en el Éxodo se está mostrando incomparablemente por encima de todo y con la misión de concluir su obra de salvación. Y así como Él comenzó la obra con los israelitas y los llevó a la tierra prometida, aquella buena obra que comenzó en usted, aquella buena obra que comenzó con su iglesia, será consumada y estaremos morando con Él para siempre. De hecho, ese es el mensaje final del Éxodo, Dios morando con su pueblo. En ese momento parcialmente, pero nosotros lo esperamos eternamente y para siempre, bajo su reino. ¿Okay? Hay un canto en su corazón, hermano. Hay un canto de salvación en su corazón. Si hay un canto de salvación, gloria a Dios. Que cante sin cesar ese corazón, mi amado hermano. Por eso los salmos están llenos de cantaré, cantarás, cantaremos, alabaremos, gozaremos, porque es la vida del redimido es cantar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. No se puede callar eso, hermano. Eso lo tienen que escuchar. Cante bien o cante mal, cante el cántico de salvación. Él es digno de ser adorado. Y ya escucharon, cuando estemos en gloria, lo primero que vamos a hacer es cantar el canto de los redimidos delante del trono del Cordero, exaltando su grandioso nombre, porque Él nos salvó, mis amados hermanos. Ese es el canto del redimido. Y si no tienes canción, hay esperanza. Él quiere darte una canción que cantar. No tienes que ser enemigo de Dios. Ven a Él en arrepentimiento de fe. Él siempre está dispuesto a perdonar. El que viene a mí, dice el Señor, no le he hecho fuera. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él es tu única esperanza. Él es tu única canción que realmente importa. Ese va a ser el top hit en toda la eternidad, por todos los siglos, y se va a ganar todos los Emmy y todos los awards musicales que hay. La canción del Cordero. Todas las demás canciones pasarán. No importa. Armando Manzanero, todo eso va a pasar. La canción que permanecerá para siempre. La canción del Cordero. La cual usted, mi amado hermano, tiene el privilegio de entonar. Esa canción no la puede cantar todo el mundo, sino aquellos que han sido lavados por la sangre. Cantemos la canción de los redimidos, hermanos. De esperanza a nuestro Señor. El Señor les bendiga amigamente. Amado Señor, te alabamos por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque tú has puesto un cántico nuevo en nuestros corazones. Solamente tú sabes qué cosas cantábamos antes. Pero, Señor, llena nuestros pulmones, llena nuestras gargantas con las glorias de tu reino, con las glorias de tu poder, con la excelencia de tu persona, con la excelencia de tu poder. Que nuestras bocas estén llenas de gratitud y de alabanza. Siempre de la verdad, porque hemos sido testigos de tu mano salvadora. Estábamos sumidos en la más profunda desesperación, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza alguna, mientras las circunstancias eran imposibles. Pero tú, no hay nada imposible para ti, Señor. Y tú nos levantaste de la muerte, nos sacaste del lodo cenagoso de nuestros pecados, nos limpiaste, nos hiciste nuevas criaturas y nos has hecho hijos tuyos. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú?
Te alabamos tu grandioso nombre. Ayúdanos a ver la gloria de Cristo, la gloria de la cruz, la cual nos da una canción nueva. Todo esto lo pedimos y damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.